Buenas a todos, seguimos con la segunda parte de este estudio sobre la palabra, el término iglesia. Vamos a Romanos 16 ahora. Ya puedes ver en pantalla Hechos 20-28. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Este es un versículo que ya vamos a ver cuando lleguemos a los cambios de las nuevas versiones en el libro de Hechos, que también es un versículo que fue manoseado en las otras versiones y que acá en las versiones modernas, ¿no? En las versiones corruptas del Vaticano, y que está correcto en la Biblia las Biblias Textus Receptus, ¿no? Como la King James, como la Reina Valera Gómez, lo traducen bien. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Está? Dios murió en la cruz, sí, literalmente, porque Jesús es Dios. ¿Está? Así que quede bien en claro eso también. Pero bueno, esas son cosas que la gente salva entiende, ¿no? Porque la gente no salva, agarra y dice y empieza a decir, no, ¿cómo puede ser? Pero. Y empezar a objetar y a querer tirar abajo a Jesús, empiezan a cuestionar la Biblia. Bueno, eso no hace gente salva. La gente salva no cuestiona la Biblia. La gente salva estudia la Biblia, conoce la Biblia y trata de entender, o sea, y entiende lo que Dios le revela, que está todo en la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema ya. Pero ahora volvamos a esto de la iglesia. También si Dios te salva, si Dios te hace nacer de vuelta, te da un entendimiento, obviamente, espiritual sobre las cosas y te va a dar a entender qué realmente quiere decir su palabra y qué realmente quiere decir, en este caso, iglesia. Y espero que lo haga. Si no, no estaría haciendo este video, ¿no? Si mi deseo fuera que se arreglen, no haría estos videos, pero yo quiero ¿cómo se llama? Que más personas entiendan verdaderamente la Biblia, que entiendan lo que verdaderamente quiere decir iglesia. Y entre otras cosas, ¿no? Por eso también a despertar se llama el canal, ¿no? Para que gente despierte de la ceguera, de los engaños y de tantas otras cosas que oscurecen la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, el cristiano tiene a Cristo, que Él es la luz, Él es nuestra luz, Él nos ilumina, su palabra nos ilumina. Así que bueno, vamos a Romanos, Romanos 16, ya sabes qué hacer con la Biblia, abrí tu Biblia, lee la Biblia, cree en la Biblia correcta. Romanos 16:1 dice, y os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea. Es sierva de la iglesia, es una mujer, o era en este caso una mujer, una hermana en Cristo, que servía a la iglesia. ¿Servía qué? Servía en la congregación, servía a los hermanos en Cristo, servía a la gente congregada, reunidos, salvos, nacidos de vuelta. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Salvo. Esto quiere decir salvo. En Cristo Jesús. No estás en Cristo, no estás salvo. ¿Está? Bueno, tengan muy en cuenta eso. En Cristo Jesús. El que está en Cristo. ¿Está? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que está salvo. No naciste de vuelta, no estás salvo. Es así de simple. Pero eso ya voy a mostrarlo en otro video. Versículo 4. Que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Los edificios agradecen? Claro que no, las personas agradecen. ¿Está? Las iglesias de los gentiles, las congregaciones, otra vez, gente salva de los gentiles, agradecen, ¿no? Dan gracia a los colaboradores estos, Priscila y Aquila. Versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Ahí te la complico, fanático de pastor, fanático de falso pastor, ahí te la complico. Te la complica la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice la verdad y el hombre tiende a mentir. El ser humano tiende a mentir. ¿Cómo pones una iglesia? ¿Cómo pones un templo adentro de una casa? ¿Qué mansión, para que entre un templo gigante de esos, ¿no? Con el púlpito y los asientos y las luces y el escenario, porque es todo un show. Por eso hay escenario.
¿Nunca te pusiste a pensar eso? ¿Por qué hay escenario? Porque es un show. Es un show, es una mentira el edificio iglesia. ¿Se entiende? Con estos videos quiero que la gente se saque esa idea de que la iglesia es un edificio, una institución religiosa. Eso es mentira. La iglesia no es un edificio, nunca lo fue, y nunca fue una institución religiosa. La iglesia es gente salva nacida de vuelta por Cristo y que está en Cristo. Eso es iglesia, conjunto de gente salva en esta dispensación, en este contexto. Ya vimos en el video anterior que había iglesias en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento por congregación, ¿se entiende? O sea, congregación es un sinónimo de iglesia, ¿está? Así que tengan en cuenta eso también. Pero en el Nuevo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento, dispensacionalmente, la iglesia de Cristo, la iglesia es gente salva. No estás salvo, no sos parte de la iglesia de Cristo. Así es simple. Es muy exclusivo este grupo de gente. Es muy exclusivo, la verdad. No todo es salvo. No todas las personas van al cielo. Somos pocos los que subimos. Es así, es la realidad. Así que difícil, ¿no? Tener un edificio, un templo ahí, un galpón alquilado dentro de tu casa. Dentro de tu casa, está en su casa, o sea... ¿Se entiende? Si querés decir que esto es un edificio, el que está mal del coco sos vos, no la Biblia, no yo. ¿Tá? Saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Saludaos unos a otros. Perdón. Versículo 16. Pasemos ahora al versículo 16, que acá hay otra mención de iglesias. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo santo, un beso, un beso, un saludo santo. Os saludan las iglesias de Cristo. Os saludan las iglesias de Cristo. Te hago una pregunta, ¿los edificios saludan? No. Bueno, no, ya entendemos. Bueno, espero que entiendan, espero. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Acá me olvidé de marcarlo en rojo, no sé por qué. Bueno, nadie es perfecto. Ahí está, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué? ¿Puso un templo, puso un edificio a dormir en una cama? No. Hospedó gente. Otra vez, ¿la iglesia qué es? Gente salva, convertida, nacida de vuelta. A ver, ya a esta altura tendrías que entenderlo si sos salvo. Y si te funcionan las neuronas, por lo menos. Las iglesias no son instituciones religiosas. La iglesia no es una institución religiosa y la iglesia es un conjunto de gente salva. Lo voy a seguir diciendo para que quede bien en claro. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Versículo 27, pasemos al versículo 27, dice... Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y acá está la... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo termina la carta? ¿No? Dice, epístola del apóstol Pablo a los romanos, escrita desde Corinto por mano de Tercio y enviada con Febe, sierva de la iglesia en Cencrea. 1 Corintios 1, 2. Pasemos ahora a 1 Corintios 1, versículo 2. 1 Corintios 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Tá? ¿A quién está dirigida la carta? ¿No? ¿A quién está dirigido 1 Corintios? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Pablo le escribía cartas a edificios? No. Pablo le escribía cartas a gente, a un conjunto de gente salva. Vamos a ver una característica o una de las tantas características de este conjunto de gente salva. Sinónimo de iglesia de Dios que está en Corinto, es a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, que es lo mismo, porque si no estás santificado en Cristo Jesús no sos salvo. Y si no estás santificado en Cristo Jesús no sos parte de la iglesia de Dios. ¿Tá? Si sos de la iglesia de Dios, sos santificado en Cristo Jesús. ¿Tá? Es así, son codependientes estos términos. Iglesia de Dios, ¿qué quiere decir? Santificados en Cristo Jesús. Y estos santificados en Cristo Jesús, que son la iglesia de Dios, somos llamados a ser santos. Así de simple. Y también con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, para toda la gente salva. ¿Tá? Llamados a ser santos, así como todos, básicamente podría decirse también,
llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es nuestro Señor Jesucristo? Y porque nos salvó, si no, no es nuestro Señor. Señor de ellos y nuestro. Señor de quienes y nuestro. Señor de ellos, de todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor de todos los cristianos. Señor de toda la gente nacida de vuelta. Señor de ellos y nuestro. ¿Tá? Señor de distintos grupos de gente que está salva. Por eso menciona también las iglesias, las distintas iglesias. ¿Tá? ¿Querés leer de vuelta el versículo? Ahí vas a entender bien. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ves algún edificio acá? ¿Ves algún pastor de saco y corbata acá mintiéndole los domingos a la gente para ganar plata? No, eso no está en la Biblia. Lo que veo en la Biblia es gente santificada en Cristo Jesús, salva, nacida de vuelta. Simple. ¿Qué más? 1 Corintios 4:17. O sea, la iglesia de Dios es gente salva, ¿eh? La gente no salva no es parte de la iglesia de Dios. Y tampoco hay que reunirla un domingo con gente salva y perdida y mezclarlos, ¿tá? Eso, la Biblia condena eso, ¿tá? Y ya lo vimos en la parte 5 de 7 cosas que... ¿Parte 5 era? ¿O 6? Bueno, 5 creo. Sí, 5. Parte 5 de 7 cosas que falsos cristianos enseñan para promover el sistema del anticristo. En ese video ya mostré que 2 Corintios 6 condena esto de mezclar a gente salva y perdida en supuesta adoración, en supuesta comunión. No se puede, ¿tá? Lo dice bien el pasaje y lo dice Dios directamente. Sí, es la palabra de Dios. No sé si sabías, ¿no?, que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, hay mucha gente que dice ser cristiana y no lo sabe y no lo cree. Es terrible. Y actúa como si no creyese. Por ahí lo dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero actúan como si no creyesen que la Biblia es la palabra de Dios. Terrible. 1 Corintios 4:17. Te recuerdo, pausá, abrí las páginas de la Biblia. Que sea una Reina Valera Gómez. Que sea una Reina Valera Gómez. Y sigamos pidiendo, orando al Señor para que se pueda conseguir en Sudamérica, en Argentina más específicamente, que estoy enterado que en Argentina es difícil de conseguir, ¿no? Si no es por comprarla directo a Estados Unidos, ¿viste? Bueno, a orar y a pedirle al Señor que pueda abrir la puerta para que la Reina Valera Gómez se consiga fácilmente, así como ir a comprar, no sé, agua mineral al kiosco, qué sé yo, que sea accesible, ¿tá? Pero bueno, abrí tu Biblia, lee, fíjate lo que dice. 1 Corintios 4:17. Por esta causa os envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, otra vez, en Cristo, en el Señor. Eso es característico de gente salva. La gente salva está en el Señor. La gente salva está en Cristo, ¿tá? Dice después, el cual os recordará de mis caminos, cuales sean en Cristo, otra vez, en Cristo, en el Señor. De la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. ¿Tá? Que enseña en todas las iglesias. ¿Pablo enseñaba en edificios? No. No, en cualquier lugar donde la iglesia, la gente salva se reunía, ahí se le puede llamar iglesia porque es una congregación de gente salva. Otra vez, ese es el único significado que tiene iglesia. Gente salva por Cristo en el Nuevo Testamento y mucho más específico en las cartas de Pablo. Y enseña en todas partes, en todas las iglesias. ¿Enseña que Pablo predicaba mentiras? ¿Pablo predicaba la Trinidad? No, Pablo no predicaba la Trinidad. Pablo predicaba la sana doctrina, la divinidad. La menciona 2 veces, divinidad y deidad. Es más, perdón, 3 veces. 2 veces divinidad y 1 vez deidad. ¿Qué Trinidad me hablas? Bueno, sigamos. Y Pablo predicaba sana doctrina. ¿Tá? 1 Corintios 6 del 1 al 4. 1 Corintios 6 del 1 al 4. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ya tengo un video sobre esto. Los santos son gente también, gente salva, convertida, nacida de vuelta en el contexto del Nuevo Testamento. Y en el contexto bíblico, de la Biblia en general, los santos son gente, ¿cómo te puedo decir? Santos. Alguien cercano a Dios, ahí está, alguien cercano a Dios, ¿entendés? Abraham, por ejemplo, se lo puede considerar alguien que era un santo del Antiguo Testamento, porque por alguien cercano a Dios, ¿no?
Ahora, no se lo nombra directamente, pero entra en esa categoría, ¿está? Aparte, otra definición de santo, gente que terminó siendo salva, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento la salvación se podía perder, pero gente que terminó siendo salva, David, Aarón se lo menciona como un santo, ¿está? Había otro sistema de salvación, pero aún así Aarón era un santo, David también, y así. Pero ahora, los santos en esta época, en esta dispensación del cuerpo de Cristo, los santos son la iglesia de Cristo. O sea, es así. Bueno. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ah, perdón, y me olvidé de mencionar otra cosa. En el fin del mundo va a haber otro grupo de santos, pero que son los santos del tiempo de la angustia de Jacob. Otro grupo. Esos santos no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se va antes de que aparezca el anticristo. Así de simple. Así que son dos grupos de gente distintos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Si estás salvo, tenés todo el derecho a juzgar. Obviamente, rectamente, como el Señor dijo, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Y todo lo que juzgues va a tener que ser bajo la autoridad de la palabra de Dios, primeramente. Obviamente, no vas a juzgar por interpretación privada las cosas. Vas a juzgar según la palabra de Dios. Pero fíjate que muchas iglesias, edificios de iglesias, falsas iglesias de hoy en día, no hacen esto que está acá. No, ay, qué feo juzgar, ay, que no se puede juzgar, o no, ¿cómo vas a decir eso? Uy, ¿cómo vas a juzgar a las demás religiones? O... Hay de todo, ¿eh? Yo tiro cosas que sé que pasan, y sé que no todas las iglesias, entre comillas, los edificios de iglesias son iguales, hay distintos tipos de herejes en todos lados, pero más o menos por ahí va la cosa. Pero fíjense esto. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Mirá si no vamos a juzgar a esta humanidad pecadora, a esta humanidad corrupta, siendo que Dios nos salvó y nos hizo conocer la verdad, y encima nos dice, el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Nosotros los santos, los cristianos, somos los que tenemos que juzgar al mundo rectamente, porque Dios nos dio esa tarea básicamente. ¿Somos indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Claro que no. ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas? ¿Cómo no vamos a decir? ¿Cómo no vamos a hablar? Pero fíjate que en las iglesias, en las supuestas iglesias, en los edificios de iglesias, en este sistema falso de falso cristianismo, la gente no tiene en cuenta esto. Y si juzgan, juzgan injustamente, incorrectamente, y no juzgan según la palabra, juzgan según las tradiciones de hombres. Y como dijo Jesús, colan el mosquito y tragan el camello. Por una cosita así te hacen un gran problema, pero por los grandes problemas que son cosas que se tienen que corregir urgente, ay, no pasa nada, lo dejan pasar, hacen la vista gorda. Abusos, herejías, todo eso pasa de largo, ¿no? En estos edificios de iglesia. Malas intenciones, bullying, todo eso lo dejan pasar. Pero vos decís una cosa que es para corregirlos. Vos decís una cosa que llegás a decir una cosa que vaya en contra de las tradiciones de estos herejes paganos, porque sí son herejes paganos, los paganos llaman a los templos iglesias. Uy, qué problemón te hacen. Uy, qué mal espíritu. Ay, no tenés el amor de Dios en vos y bla, bla, bla. Terrible. Todo mal, todo al revés. Todo al revés esto. Y fíjate, otra cosa a tener en cuenta, fíjate, ¿no? Cuánto más las cosas de esta vida. ¿Cómo no? Los verdaderos cristianos vamos a jugar verdaderamente y tenemos que jugar verdaderamente las cosas de esta vida, todo. Obviamente, primeramente a nosotros. Uno se tiene que juzgar primeramente a uno mismo y después juzgar a los demás. Correctamente, según la palabra, en contexto, ¿tá? Pero fíjate lo que no hacen estos edificios de iglesia en general, ¿no? Que yo sepa. Pregúntatelo si lo hacen. Si estuviste en alguna congregación que hace o no estas cosas, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, versículo 4. Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, temas seculares, cosas que pasan, situaciones, conflictos, que pueden ser resueltos, ¿no? Digamos,
conflictos interpersonales o cosas así, ¿no? Cosas que suceden. Cosas que suceden más allá de la palabra, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en el versículo 1, os alguno de vosotros teniendo algo contra otro, ¿no? Eso son problemas, disputas interpersonales, que eso claramente puede pasar en toda congregación, en toda congregación, ¿no? Entre cualquier tipo de personas, ¿no? Pero acá fíjense la exhortación. Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Las iglesias modernas no te van a hacer esto ni a palo. ¿Te imaginas? A estos pastores mentirosos diciendo, bueno, esta situación, mira, vamos a dejar que juzgue fulanito o fulanita o fulano o fulana de tal que recién llegaron. Ya, pero ni ahí te van a hacer eso, ni ahí van a dejar que los de menor estima juzguen las cosas. Los más callados, los más humildes, los más reservados, los nuevos, los recién entrados, los recién salvos, porque debería ser así, la congregación debería de ser de gente salva. Pero imagínate, ¿no? Imagínate a cualquier tipo de iglesia, entre comillas, imagínate a todos estos mentirosos. Ni a palo te van a hacer esto, ni a palo van a poner, como dice la palabra de Dios, ni a palos van a, o sea, es así de simple, ni a palo te van a obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra dice, poned para juzgar lo que son de menor estima en la iglesia. ¿Qué hacen estos cosas? No, bueno, vamos a que decida todos los obispos y los ancianos no me malinterpreten. Lo que debería ser, pasa que tenemos que separar esto. Cómo deberían funcionar las cosas y cómo hacen estos edificios de iglesia, que no son iglesias verdaderas, ¿está? Los edificios de iglesia, este sistema falso, te pone a juzgar al pastor principalmente, a su familia, a los que están alrededor de él, a los que están en la administración y a todos los cabecillas. Ponen a juzgar a ellos directamente y no dejan que las cosas las juzguen la gente correctamente y no dejan que juzguen correctamente las cosas. Y lo que debería ser la verdadera iglesia, sí, entiendo que los ancianos, hay toda una organización, no institución religiosa, una organización que es de común acuerdo porque es todo gente salva y que se someten todos, porque están todos salvos, se someten a la palabra de Dios en contexto. Eso debería ser una verdadera iglesia, una verdadera congregación, ¿está? Entonces, la verdadera iglesia entiende que cuando pasan cosas que son problemas interpersonales o cosas que pueden surgir, ¿qué se puede hacer? Bueno, la verdadera iglesia lee la Biblia y entiende, bueno, pongamos para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ¿se entiende? La verdadera iglesia va a entender estas cosas, pero la falsa iglesia no entiende estas cosas y no las hace. La falsa iglesia te va a poner a los de mayor categoría, por así decirlo, ¿no? Que no tienen ninguna categoría, ¿no? Pero ponen a los de mayor estima en realidad, hacen al revés, ponen a los de mayor estima, a los que tienen más junta, a los que conocen más personas, a los más extrovertidos a juzgar las cosas. Todo al revés. Ponete a pensar. ¿Hace esto una iglesia moderna? ¿Hace esto una congregación, un edificio de iglesia hace esto? Léelo, pensalo, fíjate. Saca tus conclusiones. Sigamos. 1 Corintios 7, 17. ¿Qué dice? 1 Corintios 7, 17 dice, pero cada uno como Dios le repartió. Y como el Señor llamó a cada uno, así ande. Y así ordeno en todas las iglesias, ¿no? Todas las iglesias, todas las congregaciones. Acá en el contexto está hablando del matrimonio, qué sé yo, qué sé cuánto. Y como el Señor llamó a cada uno, o sea que todos los miembros, fíjense, pero cada uno como Dios le repartió, y como el Señor llamó a cada uno. Todo cristiano tiene un llamado. Por eso somos distintas partes de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos distintas funciones, ¿no? Y como el Señor llamó a cada uno, así ande. Está. Y así ordeno en todas las iglesias, en todas las congregaciones de gente salva. ¿Está? Entonces, en todas estas congregaciones de gente salva, porque es imposible que seas parte de la iglesia de Dios si no estés salvo, ¿está? Tienen que entender eso, no puedes llamar hermano a todo el mundo, porque el que no está salvo no es tu hermano, si estás salvo. Si vos estás salvo, no todo el mundo es tu hermano, date cuenta. Es así.
Y el que no está salvo no es parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no está puesto en el cuerpo de Cristo. Eso es una obra sobrenatural que Dios hace, Cristo hace, a la hora de salvar a la persona. La circuncisión de Cristo, el sello del Espíritu Santo, el nacer de vuelta. Todo eso lo hace Dios con el que es verdaderamente salvo y lo pone en su cuerpo, lo pone en el cuerpo de Cristo, que es un misterio. El misterio del cuerpo de Cristo, algo que no fue revelado antes. Todo eso no lo tiene la persona salva. Todas las promesas hermosas de Dios las tenemos los cristianos. La mayoría, ¿no? Porque otras promesas hermosas las tiene Israel también. Pero los cristianos tenemos las promesas de Dios que el resto de la gente no tiene. La gente salva no tiene la misma promesa. Entonces, ¿cómo vas a llamar a uno que no conoce a Cristo nada y vas a hacerlo? Toma, canta esta canción y gracias Cristo, te amo Señor y gracias por salvarme, si la persona no es salva? ¿Cómo vas a poner a cantar a una persona salva? ¿Cómo vas a poner a cantar alabanzas de salvación, ¿no? De agradecimiento por salvación a una persona que no es salva? Que le diga gracias a Dios porque si no lo salvó. ¿Ves que no tiene sentido eso? Dios es un Dios de lógica. Y otra vez, el que es cristiano es salvo. El que no es salvo no es cristiano. Así de simple. Diga lo que diga, llore, patalee. No sos salvo, no sos cristiano. Si naciste de vuelta, te estás yendo al cielo cuando mueras. O cuando el Señor te lleve en el arrebatamiento. Si naciste de vuelta, Dios te dio su Espíritu Santo. Te salvó, te dio su Espíritu Santo. Lees la Biblia y la entendés. Sos cristiano, sos salvo. Sos parte de la iglesia. Si no es así, no sos cristiano, no sos salvo y no sos parte de la iglesia. Así de simple. ¿Está? Es sí o no, es blanco y negro. Es blanco o negro. ¿Está? Entonces, la gente que pertenece a las iglesias, Dios le repartió algo y el Señor llamó a cada uno. No puedes ir un domingo a un lugar y decir, el Señor me llamó. El Señor no te llamó. El Señor no te llamó a nada. El Señor no te llamó a nada. Si no estás salvo, el Señor no te llamó. El Señor ni te habla, ni te conoce. ¿Tá? Ni te conoce en el sentido de salvación, ¿tá? Sí, te conoce, sabe todo sobre vos, pero no te conoce en el sentido de salvación. La gente salva es conocida por Dios y conoce a Dios, ¿tá? Pero bueno, se piensan que es, qué sé yo ya, qué piensan. Es terrible lo que piensa la gente esta que dice ser cristiana y no lo es en realidad, terrible. Ahora pasemos a 1 Corintios 10, versículo 32, dice: no seáis ofensas ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Tá? Lee el contexto. Pero ni a la iglesia de Dios. ¿Vas a ofender a un edificio? No. No tenés que ser ofensa a los hermanos en Cristo. ¿Tá? No tenés que hacerlos caer. ¿Tá? No tenés que hacerlos caer en nada. No tenés que hacerlos caer en pecado, en tentación, nada. Por eso, no seas ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Tá? Ahora, 1 Corintios 11, versículo 16. 1 Corintios 11, versículo 16 dice: con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ni las iglesias de Dios, ni las congregaciones de gente salva, nacida de vuelta. Otra vez, esto no tiene nada que ver con un edificio. ¿Tá? ¿Qué más? Y esto de ser contencioso es que no está bien pelear por cosas que no tienen sentido y que alejan a la gente de Dios. ¿Tá? No puedes ser contencioso con algo que es un tema diminuto y que no es de edificación. O sea, ¿para qué vas a contender por algo que es, ¿cómo te puedo decir? Ay, la palabra esta, que es de menor importancia? Y peor todavía si es algo que va en contra de la Biblia. Hay gente que pelea y pelea para querer justificar algo que no está en la Biblia en realidad. Por ejemplo, el edificio iglesia. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hay mucha gente que pelea y queriendo imponer sus herejías, queriendo imponer su interpretación privada antes que la palabra de Dios. Quieren imponer las tradiciones de los hombres y no la palabra de Dios. Nosotros, gente salva, nacida de vuelta, y el mismísimo Pablo, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias de Dios, así como Pablo, es todo gente salva. ¿Ves?
Cuidado con los que se hacen los porque bla 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 y están defendiendo herejía, y están defendiendo estupideces, y están defendiendo tradiciones de hambre, de hambre, nada que ver. Estoy por comer, por eso, no sé, tal vez tenga hambre y el inconsciente mío se manifestó. Bueno, no tengo tanta hambre, pero bueno, capaz que pensando en comida se me hizo agua a la boca. Pero bueno, si alguno quiere ser contencioso, ¿no? Hay gente que contiende por costumbres de hombres y no por cosas de la palabra de Dios. ¿Ven? No está bueno eso. Ser contencioso y encima contencioso por herejías, contencioso por cosas que no son de la palabra de Dios, que no son de Dios directamente. Porque te recuerdo, seas quien seas, los paganos, los católicos, que son paganos también, son los que llaman a sus templos iglesias. Los católicos fueron los que empezaron a llamar iglesia a un edificio, a una institución religiosa, a una institución político-religiosa. Ellos fueron los que metieron esto. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que las iglesias son gente salva, gente nacida de vuelta, ¿ves? La Biblia tiene razón, los católicos no tienen razón. Entonces pregúntate, ¿qué hacen todos estos cristianos, entre comillas, protestantes, usando terminología católica, predicando doctrina católica? ¿Qué hacen guardando costumbres católicas? El domingo ir a la iglesia. Eso es católico. Es así. Es doctrina oficial católica esto del domingo. Está todo en el catecismo, lo leí en el capítulo anterior. Terrible. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia. Tranqui, calmate, fanático. Esto no está hablando de un edificio. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando os reunís en la iglesia, ¿tá? Cuando os reunís en la congregación, ¿tá? Otra vez, compara escritura con escritura, y todo el resto de versículos, así como este, indican que la iglesia es una congregación de gente y nunca un edificio. Por eso, cuando está la gente congregada, se le llama iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es congregación de gente. Si toda esa gente se separa, individualmente seguimos personalmente estando en la iglesia, pero la iglesia se separó, ¿entendés? Se fue la congregación, ¿tá? Entonces no puedes reunirte, por ejemplo, la iglesia se reúne en un parque. Bueno, vos vas ahí y te reunís en la iglesia, en la congregación que está en el parque. Si alguien, qué sé yo, llega tarde o llega cuando no hay nadie, no se puede reunir en la iglesia ahí, porque la iglesia ya no está ahí. ¿Se entiende? Ya no hay nadie en el parque. Pero si la gente se vuelve a reunir ahí te vas a reunir en la iglesia, en la congregación de gente salva. ¿Ves? Bueno, entendido eso, sigamos. Porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. En realidad tendría que ganar, lo ideal, según la Biblia, es que se manifiesten los aprobados, no que se manifiesten los herejes. ¿Qué pasa en estos edificios de iglesia? Se manifiestan los herejes. Y retuercen todo, porque ahora el que denuncia las cosas malas es tildado de loco, de malo, de esto, del otro, y de hereje encima. El que predica sana doctrina lo tildan de hereje, siendo que es al revés. Los herejes son todo este grupo de gente que denuncia a los que denuncian, que acusa a los que denuncian las cosas equivocadas en su sistema falso, lo acusan de hereje. Típico de católicos, ¿no? Ellos son los más católicos. Bueno, ellos son los más herejes y dicen, herejía, eso es hereje, hereje esto, hereje el otro. Si no saben lo que dice en la Biblia. Herejía en realidad es algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero ellos dicen que un hereje es alguien que va en contra de su tradición, en contra del catolicismo, de la interpretación privada del enfermo de turno en el catolicismo. Para ellos eso es herejía, pero herejía en realidad es lo que va en contra de la sana doctrina. Herejía, según la Biblia, es en realidad lo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es herejía, no lo que dicen los hombres. Lo que dice la palabra de Dios, herejía es según lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? No según lo que dicen los hombres. La Biblia le da el significado a herejías. El hombre no le puede dar el significado a herejías.
¿Por qué? Porque termina pasando lo del catolicismo, ¿se entiende? El catolicismo dice que las herejías son conceptos o doctrinas que van en contra del catolicismo, por ejemplo, o en contra de la iglesia, entre comillas, la institución religiosa. Pero la Biblia dice que las herejías son cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la sana doctrina. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los católicos? ¿Viola niños? ¿Productores de guerras mundiales? ¿La mayor fábrica de ateos? ¿Infiltrándose en todos lados? ¿Controlando todas las universidades del mundo? ¿Detrás de todas las corrupciones bíblicas? ¿De todas las nuevas versiones? ¿Estás del lado de ellos? ¡Qué feo! ¿O estás del lado de la palabra de Dios? ¿Estás del lado de Cristo? ¿Estás del lado del Señor Dios Todopoderoso? ¿Estás del lado de la verdadera iglesia de Dios? ¿De qué lado estás? Porque esto es blanco o negro, ¿eh? Así que, bueno, después, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el versículo 19? Es necesario que entre vosotros haya herejías, o sea, en una congregación puede pasar que alguien salga con una idea incorrecta, una herejía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente, puede pasar esto, pero ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que juzgar correctamente, y los que son aprobados se tienen que manifestar. Si hay en la congregación alguien que dice, che, mira, a mí me parece tal cosa, o qué sé yo, qué sé cuánto, puede pasar que alguien entre alguien de la iglesia diga herejías, pero se lo tiene que corregir, porque esa es la tarea de los hermanos en Cristo, exhortar con sana doctrina, ¿está? Y más de los que están velando sobre una congregación. Los que son aprobados se tienen que manifestar, tienen que decir, mira, eso no es correcto. La palabra en realidad dice esto y esto y esto, en contexto, y le mostrás la información y le mostrás lo que dice la palabra y listo. ¿Se entiende? Pero ahora que tenés en los edificios de iglesia, una manga de hereje. Y no hay ninguno aprobado casi. Y el que es aprobado se va de estas edificios de iglesia. ¿Por qué? Porque en principio es falso ese sistema de edificio de iglesia. ¿Ves qué retorcido que está todo hoy en día? Pero bueno. Entonces se debería manifestar primero la sana doctrina, no las herejías. ¿Y qué hacen estos edificios de iglesias? Manifiestan herejías y no la sana doctrina. Todo al revés. Porque ese sistema es falso. Porque no tenés que ir ni el sábado ni el domingo a ningún lado. Porque vos tenés que buscar y encontrar a Dios en cualquier lado. Dios te va a encontrar en cualquier lado. No solo el domingo. No solo el sábado en algún templo pagano ahí que le llaman iglesia. No. En cualquier lado puedes encontrar a Dios. Pero principalmente mediante su palabra lo encontrás. Sin la Biblia no podés ir al cielo. Es así de simple. Y eso es, y otra cosa. Los edificios modernos de iglesias, los edificios de iglesia, y el concepto que se tiene hoy en día de buscar a Dios, entre comillas, es para salirse de un problema. Es para salirse de un problema, para salirse del apuro, para salirse de la tristeza porque algo pasó malo en tu vida. Pero eso no es el principal objetivo de conocer a Dios. Mirá, vos tendrías que conocer a Dios porque te conviene. ¿Cómo que te conviene? Y te conviene porque si no conoces a Dios te vas a ir al infierno y vas a ser torturado día y noche para toda la eternidad. En el lago de fuego encima, que es peor que el infierno. Eso es lo que te conviene. No que vas a un lugar un domingo y mejora tu vida y empezás a tener trabajo y plata y te dan un auto, una casa. Dios, entre comillas, te da un auto, una casa, una familia, una mujer, hijos y qué sé yo. Eso te lo puede dar Dios, pero conocelo primero de verdad. El resto es secundario. Asegúrate de verdadera salvación, el resto es secundario. Pero no, la gente se olvidan de lo principal. La gente no hace énfasis en lo principal. La gente quiere sanar la herida de esa persona que murió, era muy querida. Quiere que su familiar sea curado, su enfermedad sea sanada. Y si vemos en el Nuevo Testamento, había gente que estaba solo por los milagros. Buscaban a Dios solo por los milagros. Querían acercarse a Jesús solo para ser curado y después, chau. Es como los falsos pobres. Como los falsos pobres. Y gente que es vaga nomás, que te pide una moneda no porque es pobre y humilde. Tiene una soberbia más grande que, no sé, que un emperador o, bueno, que un emperador corrupto.
y te quieren pedir una moneda ¿por qué? Porque no quieren trabajar nomás, por eso te piden una moneda, no porque tengan verdadera necesidad. Quieren sacar provecho nomás fácil de la gente. Son aprovechadores, no son gente humilde que esté necesitada de verdad. Hay un montón de gente así en la calle. Y así hay mucha gente en el mundo que se acercan a Dios, entre comillas, o capaz que en algún momento dicen, sí, quebrantados, Dios ayúdame con esta situación, pero no ven más allá de esa situación. No ven su propia situación, su propia perdición, su propio, me estoy yendo al infierno. Me estoy yendo al infierno. Eso no lo ven. Por eso cuando ven que su situación no mejora, dejan de ir a la iglesia, dejan de ir a estos edificios de iglesia. Porque ellos buscaron una experiencia nomás. Ellos buscaban una experiencia emocional, una experiencia que alimente su ego tal vez. Depende de cada caso. Hay gente que sí, gente que no. Buscaban cosas materiales, buscaban una mejoría, buscaban cosas momentáneas, no buscaban ser salvos del infierno, que eso es lo que tiene que buscar toda persona. Eso es el principal punto del cristianismo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Para salvar a gente del infierno, y él mismo lo dijo, y él fue el que más advirtió del infierno. ¿Cómo puede ser que entonces en este supuesto cristianismo de hoy en día no se hable del infierno, no se hable del arrepentimiento, se hable de un falso Cristo que no juzga, no esto, no el otro? ¿Cómo puede ser? Bueno, son cosas totalmente distintas. El supuesto cristianismo de hoy en día no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el verdadero Cristo. Es todo ecumenismo, es todo parte del sistema del anticristo. Y otra vez, esta gente que va a la iglesia porque, no sé, tenía un familiar preso, tenía una familiar enfermo, un familiar murió hace poco, qué sé yo, bueno, vio que su situación no mejoró, se enojaron con Dios, se alejaron, entre comillas se alejaron, nunca estuvieron cerca para empezar. Supuestamente se alejaron, nunca conocieron a Dios al final, y siguen y vuelven entre comillas y siguen su vida, o sea, vuelven supuestamente a su vida anterior, pero siguen su vida, nunca estuvieron salvos al final. La gente no busca de verdaderamente a Dios, la gente no busca ser salvo del infierno, y cuando Dios te salva del infierno no te puedes separar más de él, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Es así, hagas lo que hagas, seas el más rebelde, Dios te va a humillar y te va a traer de vuelta a él, si sos salvo. Si no sos salvo, corras a donde corras, vas a morir y vas a ir al infierno. Si sos salvo, corras a donde corras, vas al cielo con Cristo. Es así. En esta dispensación, si sos salvo, corras a donde corras, tu destino está con Dios. Corras a donde corras, no te puedes escapar de Dios. Sos salvo, listo, vas al cielo, hagas lo que hagas. Hay castigo en esta vida, y se sufre, Dios castiga, y no se siente bonito, es horrible, pero está bien, porque así te corrige, y así te endereza. Ahora, si no sos salvo, tu destino es el infierno, y eso, lo único que puede cambiar ese destino es Jesucristo. Si no sos salvo, corras a donde corras, morís, vas al infierno, listo. ¿De qué sirve una vida linda? ¿De qué sirve una vida en la que no tengo problemas, entre comillas? Porque todos tienen problemas en algún punto de su vida. ¿De qué sirve? Entonces, vemos como todo este cristianismo, falso cristianismo moderno, se pierde por 3 kilómetros a la izquierda. Se pierde por 13 kilómetros a la izquierda, si entendés lo que quiero decir. Le pifia por 13 kilómetros a la izquierda el punto, el verdadero punto que es importante. Nada que ver todo este sistema de falsas iglesias. Nada que ver. Y encima mienten sobre ganar almas y esto que el otro. Y no estás ganando almas, estás haciendo que una persona acomode su agenda para ir el domingo a un lugar que le mientan en la cara sobre la Biblia, nada más. Eso no es llevar a nadie al cielo, eso no es ganar almas. Y si predicas un falso evangelio con una falsa Biblia, tampoco eso es ganar almas, eso es perder las almas. Léete Mateo 23 de vez en cuando y fíjate lo que dijo Jesús sobre los fariseos, que representan los líderes religiosos y representan los sistemas religiosos que son corruptos, y dijo Jesús cómo tomaban, que recorrían cielo y tierra para hacer un prosélito, pero después lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Mateo 23. La Biblia claramente denuncia todo eso. La Biblia claramente denuncia todo este falso cristianismo. La Biblia claramente denuncia estos edificios de iglesia, que no son iglesia.
¿Está? Entendamos bien eso. La Biblia habla de todo, alumbra todo, porque el mandamiento es luz, como dice Proverbios 6, 23, si no me equivoco. Es así. Ahora, versículo 22. Dice, ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Acá está hablando, ¿no?, sobre la Santa Cena, ¿no?, que es llamada la Santa Cena. Y como otra vez la iglesia de Dios, la gente salva, los hermanos en Cristo. Sigamos. 1 Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios. ¿Quién puso? Dios puso. No se pusieron a sí mismos. Dios puso. Nadie más. ¿Está? Y hay muchos que dicen, Dios me mandó a esto. Y mirá, si no estás salvo, Dios no te mandó a nada. Así de simple. Hay un montón de falsos pastores, falsos profetas diciendo, Dios me mostró esto, Dios me mandó esto, Dios me dijo esto, Dios me puso acá, Dios me... Mirá, Dios no va a poner a nadie a hacer algo que sea en contra de su palabra. Así de simple. Dios no te va a mandar a hacer algo que está en contra de su palabra. ¿Está? Dios no te va a mandar. Él es paciente, Él deja pasar ciertas cosas, pero siempre, de todo, Él va a juzgar todo. Y Él juzga según su palabra. Y Él actúa y revela las cosas según su palabra. Y si Él te habla según su palabra. Así de simple. Él siempre te va a apuntar a su palabra. Eso tenés que entenderlo, seas quien seas. Dios no manda a predicar herejías, Dios no manda a predicar falsa doctrina, Dios no manda a guardar tradiciones de hombres. Es más, las condena a las tradiciones de hombres. Así que, atentos a despertar, que no te chamullen, que no te mientan. ¿Tá? Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros. O sea, él al edificar su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, Cristo la piedra angular, Él es la roca. Después, ¿quiénes le siguieron? Inmediatamente, los apóstoles. Después, ¿no?, para ir formando a medida que pasaba el tiempo, para seguir edificando la iglesia, antes de que termine el canon de la escritura, ¿tá?, puso apóstoles, después profetas, maestros, milagros, ¿tá? ¿Se entiende? Tenés que entender eso también, que hay una cosa que está dentro de las cartas de Pablo, que hay cosas que son temporales, por así decirlo, en Hechos y en las cartas de Pablo, hasta que se cierre el canon de la escritura. Por ejemplo, hoy ya no hay más profetas, porque se cerró la escritura, amigo, ya terminó, Apocalipsis 22, listo, el que agregare algo, listo, Dios agregará plagas, las plagas que están descritas en ese libro. Todo eso, las cosas milagrosas y gente profeta en el Nuevo Testamento, eso fue momentáneo hasta que se cerrase el canon de la escritura, porque 1 Corintios 13 dice, las profecías cesarán, las profecías acabarán. No, espera, las lenguas cesarán, las profecías se acabarán. Esto tiene que entender, que hay mucha gente que no lo entiende y piensan que no, pero la Biblia dice profeta y profeta. Bueno, no entendés hasta qué tiempo eran los profetas. 1 Corintios 13 dice, 1 Corintios 13 versículo 8, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán. ¿A qué profecías se refiere? ¿A las de Jeremías? ¿Las de Isaías? No, se refiere a los profetas, a las profecías de estos profetas, ¿se entiende? De esta gente que era profeta antes de que se terminase el canon de la escritura, antes de que se termine de revelar Apocalipsis, ¿se entiende? Por eso dice, las profecías acabarán. No quiere decir que las profecías acabarán bueno, el Antiguo Testamento ya fue. No, las profecías se acabarán estas profecías de seres humanos, ¿se entiende? A ver, ¿cómo te puedo decir? Se acabarán estos profetas, ¿está? Estos profetas que están acá se acabarán. Estas profecías se acabarán, pero las profecías que están escritas no. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir todavía. ¿Ven que son dos cosas distintas? No se está refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento ni las del Nuevo. Se está refiriendo a que se acabarán las profecías de estos profetas.
hasta que se cierre. O sea, cuando se cierre el canon de la escritura, se iban a acabar estas profecías. ¿Por qué? Porque cuando se cerró el canon de la escritura, se reveló Apocalipsis, ya está, no nos hace falta saber más nada. ¿En qué sentido? No hace falta más revelación, porque ya fue la revelación. Apocalipsis significa revelación. Revelación, la revelación de Jesucristo, totalmente revelado quién es Jesucristo. Lee Apocalipsis. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Eso dice Apocalipsis claramente. La gente ciega no lo ve, pues bueno, pues no son salvos por eso. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso está totalmente revelado en Apocalipsis, para el que tenga ojos, obviamente. ¿Se entiende? Entonces, cerrado el canon de la Escritura, y encima en Pedro dice, tenemos además la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Ya está, con eso nos basta. Listo, no necesitamos que alguien diga, Dios me mostró en un sueño, Dios me habló y me dice que te diga. Porque las profecías se acabarán. Otra vez, ¿cuáles profecías? ¿Las profecías escritas en la Biblia? No. Se refiere a estas profecías, a las profecías de estos profetas, ¿tá? Que puso Dios para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. La iglesia es edificada, es organizada, debería serlo. Se terminó el canon de la escritura, listo, no hay más profetas, ¿tá? Cesarán las lenguas, otra vez. Cesarán las lenguas. Listo, y la ciencia acabará. Todo ese conocimiento que estaba resguardado en los profetas y en esto de las lenguas, esa ciencia se iba a acabar. ¿Por qué? Porque de vuelta se cerró el canon de la escritura, se terminó todo esto de los milagros, o sea, de los milagros, ¿en qué sentido? De los milagros para hacer que la gente crea, ¿tá? Los milagros de los apóstoles, ¿no? Se terminó. Dios sigue haciendo milagros. Pasan milagros a cada rato en la vida de los cristianos. Sí, absolutamente. Pero milagros evangelísticos, no más. ¿Tá? No hay más. Por eso dice, la ciencia acabará, cesarán las lenguas. Ya no se hablan lenguas. En el sentido de que alguien está hablando, está profetizando y hablando en lenguas, como muestra el libro de Corintios. Todo eso se iba a acabar. Eso era para edificación de la iglesia, ¿se entiende? Eso era momentáneo. ¿Se entiende? No es que eso iba a ser para siempre y siempre lo tenían que hacer todos los cristianos, no. ¿Tá? Hoy, ¿qué sería el don de lenguas? Y si tenés facilidad para los idiomas, algo así. Dios te utiliza, te da la sabiduría para que aprendas idioma y puedas ser una persona que le sirva a Dios de esa manera. Que puedas traducir cosas y mostrar la información que no está en el idioma de tus hermanos, ¿no? En tal parte del mundo. Entonces traducís las cosas y se las mostrás, como yo hago con distintas cosas que están en inglés y que no hay nada en español. Bueno, las traduzco, saco información y muestro, viste, en varios videos. ¿Qué más? ¿Se entiende? Así que entiendan eso de que no hay más profeta, no hay más hablar en lenguas, viste, de la manera en la que había cuando no era terminado el canon de la escritura. Cuando no era cerrado el canon de la escritura, había profetas, había milagros evangelísticos, ¿tá? Había milagros de apóstoles, porque los apóstoles estaban vivos todavía, pero cuando se cerró el canon de la escritura, murieron los apóstoles, ya no es lo mismo, ¿tá? Se nos dejó que la palabra, nada más, la palabra en contexto, ¿tá? Eso hay que entender. Ahora, 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, todo esto que estaba explicando recién, acá está. 1 Corintios 14, versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Tá? Después lean 1 Corintios 13, vas a ver que hay cosas que pararon, cesaron. ¿Tá? Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ya tengo un video sobre esto. Lengua desconocida no quiere decir no quiere decir eso. Eso es posesión demoníaca. Eso es, fíjate, Kundalini, espíritus Kundalini, y fíjate algún video, actúan de la misma manera. Es espíritu demoníaco, es todo gente poseída, los carismáticos y pentecostales, todos endemoniados, herejes. Pero lengua desconocida quiere decir un idioma que la gente no entienda. A eso se refiere con lengua desconocida. Bueno, pero es edifica a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Edifica a la congregación.
para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Cemento y ladrillo? No. Edificación de la iglesia, edificación de la congregación, que la congregación sea edificada, exhortada, que mejore, que sea edificada, que sea optimizada. Después dice, pero en la iglesia, en la congregación. En la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, no en un edificio. ¿Está? Después dice, versículo 23, de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar, ¿puede ser un lugar público? Sí. ¿Puede ser un lugar en el que cruce gente que no es cristiana? Sí. Fíjense. Pero ¿sabes qué pasa? Acá lo que está por decir en este versículo no está queriendo decir que, bueno, ves, acá entra gente que no es crédula. ¿Cómo puedes decir que el que no es salvo no puede entrar? Mirá, no estás entendiendo que esto es una pregunta hipotética. Esto es una situación hipotética. ¿Está? ¿Por qué? Si toda la iglesia se reúne en un lugar. No dice cuando toda la iglesia se reúne en un lugar. Si. ¿Qué quiere decir esto? De manera que si, hipotéticamente, supongamos que toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo está apelando a una situación hipotética, no a que sí o sí tenés que estar en un lugar público y recibir a todo aquel que se te cruce. Y no, nada que ver, ¿ves? Una palabrita, 2 letras, sí. Fíjate vos, qué bruta que es la gente. La gente piensa que acá dice cuándo. Acá dice sí, no dice cuándo. Sí, hipotéticamente, una situación hipotética. ¿No sabes lo que es hipotético? Busca en el diccionario. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos y supongamos que cruza a alguien y ve a todos hablando en distintos idiomas, ¿no dirán que estáis locos? Como por ejemplo dijeron en Hechos capítulo 2. ¿Ves? Que hay que leer nomás, hay que leer y saber lo que verdaderamente quiere decir la palabra, nada más. No hay que retorcer la Biblia. Versículo 28. Pero si no hay intérprete, si no hay alguien que traduzca, no hay intérprete de los idiomas, las lenguas. Esas son las lenguas, idiomas, ¿está? Pero si no, versículo 28. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia. Que se calle en la congregación y hable a sí mismo y a Dios. Versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. ¿Qué tenés hoy en estos edificios de iglesia? No hay paz y pura confusión. Todos estos edificios de iglesia son falsos. ¿Por qué? Le de vuelta, versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, cuando te reunís con hermano en Cristo, de verdad, cuando la verdadera iglesia se reúne y son todos gente salva, oh, eso es hermoso. Eso es hermoso, te llegan a caer las lágrimas. Pero porque sabes que todos están salvos, sabes que cada uno de los hermanos en Cristo es hermano en Cristo de verdad, tiene un testimonio de cómo Dios cambió su vida. Eso es hermoso, pero eso es algo que no conocen los que quieren falsificar, es algo que quieren falsificar estos edificios de iglesia. Estos falsos cristianos quieren falsificar esto y no lo logran, porque se les nota a 3 cuadras que no están salvos. Hay gente que es más difícil de discernir, pero en algún momento, si sos salvo, te das cuenta quién es salvo y quién no. En algún momento te das cuenta, es así. Todas las iglesias de los santos son gente salva. Y las iglesias son gente salva. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias. Ay, ay, ay. Esto es algo que muchas mujeres no entienden. En la congregación, cuando se está tratando temas importantes en la congregación, y me parece que tenés que leer y entender lo que dice acá. Pero hay gente que, como no creen en la Biblia, esto se lo pasan por atrás. No les importa la Biblia, no les importa lo que dice la palabra de Dios. Hacen sus tradiciones, sus costumbres paganas, eso hacen. Porque son gente incrédula que no está salva, se está yendo al infierno. Por eso tenés mujeres pastoras. Así de simple. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar. ¿Qué dice? ¿Les es permitido hablar? No les es permitido hablar. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia.
qué quiere decir? ¿Que no puede hablar, saludar, tiene que estar muda cuando se reúnen? No, a ver, cuando se tiene que saber encontrar su lugar en la iglesia, la mujer, ¿se entiende? En la congregación, cuando están todos congregados, ¿está? Cuando están toda la gente salva, congregada, debería ser así, la mujer debería conocer su lugar, debería someterse a sus maridos, ¿no? Pregunten en casa, ¿está? Es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia, Dios lo dispuso así, ¿está? Ya voy a hacer un estudio sobre esto de las mujeres y las mujeres pastoras más que nada, ¿no? Para que aprendan cuál es su lugar. Pero, ven, esto es en las congregaciones, esto no es en un edificio. Y claramente, en los edificios estos las mujeres no se callan. Muchas son reatrevidas, muchas son unas zorras también, muchas son muy maleducadas, la verdad. Muy altaneras, muy soberbias y bueno, tiene un espíritu de Jezabel, como se le dice, ¿no? Son unas Jezabel tremendas en estas falsas iglesias. En estas falsas iglesias, ¿Está? Así que esto no, viste, fíjate lo locura, o sea, la Biblia dice una cosa y vos ves en estas supuestas iglesias y es totalmente otra cosa. Totalmente distinto, totalmente 180 grados al contrario. Terrible. Vuestras mujeres callen en la iglesia, ¿no? ¿Qué tenés? Una loca ahí de pelo largo, bueno, de pelo largo, de estas disfrazadas pentecostales ahí. No sé por qué dije pelo largo, nada que ver. Se me confundió con un tipo de pelo largo, nada que ver. Bueno, mi cabeza a veces se me mezclan las cosas, perdón. Y tenés a una loca gritando ahí, porque Dios y el Espíritu y bla, 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 y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero la Biblia dice, vuestras mujeres callen en la iglesia. No que sean pastoras, no que estén ahí gritando, no que estén ahí liderando el culto, peor todavía, culto le dicen. ¿Qué culto? Culto, nada que ver. O sea, todo al revés. Qué locura. Pero bueno. 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Otra vez. ¿Pablo anduvo derrumbando templos? No, él andaba persiguiendo a gente, metiéndola presa, llevándola para que sean ejecutadas, apedreadas, etc. Él persiguió a la gente, él persiguió a la congregación, él persiguió a los santos, él persiguió a los cristianos, él persiguió a la iglesia de Dios, a la gente salva nacida de vuelta. Es así, porque los que sufren verdadera persecución son la gente salva. Nosotros sufrimos verdadera persecución. ¿Está? Y el diablo ya se avivó hace rato sobre esto y persigue otro tipo de gente para que piensen, bueno, a todos les pasa lo mismo. Pero bueno, hay gente que no entiende todavía eso, la diferencia entre el salvo y el no salvo. Pero bueno, 1 Corintios 16:1. 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, quiere decir la ofrenda para gente salva, lo que le puedas dar al hermano salvo, porque si vos sos salvo, vos sos un santo también. Y hola, te está hablando un santo, sí, soy un santo porque soy salvo, gracias a Dios, Dios me hizo nacer de vuelta. Y si vos sos salvo, sos un santo también. Digan lo que diga la gente, hagas lo que hagas, bueno, la Biblia dice que vos sos santo, así de simple. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, él ordenó en las iglesias de Galacia, él ordenó en las congregaciones, él iba congregación por congregación confirmando y organizando las iglesias y les escribía. Por eso tenemos 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Son distintas congregaciones, son distintas iglesias. Y la ofrenda para los santos es algo que le puedas ofrendar a un hermano en Cristo. ¿Está? ¿Te falta una zapatilla, hermano? Toma, acá tengo una zapatilla, me sobra. ¿Te falta una remera? Toma esto. ¿Qué necesitas? ¿Qué sé yo? Una pieza para tu, qué sé yo, no sé, tu auto. Toma una rueda ahí, qué sé yo, no sé. Lo que te falta, te ofrendo esto. ¿Viste? No es solo plata, no es todo plata en la vida. 1 Corintios 16, versículo 19. Saltemos al versículo 19. Acá estamos viendo, les recuerdo, ¿no? Por si no se dieron cuenta, estamos viendo cada mención de la palabra iglesias o iglesia. ¿Está? Bueno, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Otra vez. ¿Los edificios saludan? No. ¿Las instituciones religiosas? No, en realidad no.
las iglesias, la gente salva, la congregación. Bueno, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, otra vez, como metes un templo en una casa, no podés, es gente salva que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor, otra vez, en el Señor, esto es todo gente salva, en el Señor, te saludo en el Señor, te mando un abrazo en el Señor, hermano, hermana en Cristo. Te amo en el Señor, te mando un abrazo en el Señor, ¿tá? Abrazo en Cristo, ¿no? Como se puede decir, abrazo en Cristo. Te saludo en Cristo. Todo gente salva. Se trata así. Se debería tratar así. También. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. La iglesia os saludan todos los hermanos. Así de simple, es lo mismo. Gente salva. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Tá? Aparte, ¿cómo vas a saludar un edificio con ósculo santo? ¿Le vas a dar un beso a la pared? ¿Idólatra sos o no? Fíjate de qué lado estás. La iglesia es gente salva. No estás salvo, no sos parte de la iglesia. Simple. 2 Corintios 1:1. Y entonces ves este concepto de este falso concepto de los católicos de que la iglesia tiene que reunir a todos los hombres, a toda la gente se tiene que someter a la iglesia y qué sé yo. Eso es todo mentira. Es todo mentira. Satanismo, ecumenismo, puro eso. ¿Tá? La iglesia es distinta al mundo. Por eso el catolicismo es lo más mundano que hay, porque quiere reunir a todo el mundo bajo su poder. Y lo va a hacer en el fin del mundo, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, los cristianos. Nos vamos a ir antes de que el anticristo aparezca, así que no somos parte, porque no tenemos el mismo padre que los católicos. Los católicos, el padre de los católicos es el diablo. El padre de los cristianos es Dios. El padre de la gente salva es Dios. El padre de la gente no salva no es Dios. Así de simple. 2 Corintios 1:1. 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, ¿a quién le escriben? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Otra vez, a la iglesia, a la gente, es así de simple. Ay. Así que bueno, vamos a poner una pausa por esta parte. Ya llegamos a la segunda parte. Y nos quedamos acá. Nos quedamos en 2 Corintios, ¿no? 2 Corintios 1:1. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Dense cuenta, esto de ir a la iglesia no tiene nada que ver con ir con la Biblia. Esto de ir a la iglesia no es un mandato, no es un mandamiento del Nuevo Testamento. Nada que ver. Y ya vamos a llegar, porque yo sé que por ahí muchos están pensando, no, bueno, pero Hebreos 10:26. Y yo voy a exponer, ya veo que hablé de ese versículo en otros videos, pero ya voy a hablar de todo. ¿Te piensas que me voy a quedar callado? Esto es a despertar, escúchame. Ya vamos a llegar a eso. Por eso, primero vamos a ver todas estas menciones de la palabra iglesia o iglesias y ver el contexto en el que están escritas. Todas estas referencias no hacen referencia a un edificio. Así que no hay excusa, ¿tá? No quieran venir a poner tradiciones donde no las hay, y no quieran venir a poner tradiciones por sobre la Biblia, porque eso no está bien, eso no está correcto, ¿tá? Eso está mal, elevar las tradiciones por sobre la escritura está muy mal, ¿tá? Así que bueno, Dios reprenda a todos estos fariseos. Salite de cualquier congregación en la que vayas, porque primero no te va a servir para nada, vas a tener mucho más tiempo libre para crecer en tu camino con Dios y encontrar en la vida hermanos de verdad, y Dios te va a guiar. ¿Qué te pensás que Dios es que te perdió? ¿Usted pensás que Dios cuando no vas a la iglesia se vuelve ciego y no te ve? ¿Dónde estás? Uy, ¿dónde estás, hijo mío? No. Vos estás, si sos salvo, vos estás todos los días, 24/7 en la iglesia. Todo el tiempo estás en la iglesia, porque la verdadera iglesia es gente salva. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿La iglesia es la congregación cuando se junta? Sí. Y la iglesia también es individualmente, o sea, yo acá sentado como estoy, soy parte de la iglesia, estoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy en el cuerpo de Cristo, y ya vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ya lo vamos a seguir viendo otra vez. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es así, es todo un misterio eso,
que el mundo no entiende. Por eso la gente no salva, piensa que la iglesia es un edificio, que la iglesia es una institución religiosa. Piensan que la iglesia es el catolicismo. Imagínate qué locura. ¿Me entendés? Así que entendamos esas cosas. Ya vamos a seguir desarrollando todo esto, lo que es ser parte de la verdadera iglesia, en las siguientes partes, ¿está? Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.